Antes de que la PC entrara en su época dorada con los videojuegos, las consolas eran las diosas indiscutibles. Desde la NES, la Sega Dreamcast hasta la PlayStation, ofreciendo experiencias únicas a todo aquel que tuviera una. Pero, ¿cómo fue que la PC se hizo con tanta popularidad? Incluso llegando a desplazar a la consola como plataforma de ocio. Pues bien, los inicios de los juegos en PC tuvieron un trastabillante comienzo. Por aquel entonces la PC presentaba muchas limitaciones, mayormente de hardware. Los juegos en esta se percibían lentos, básicos y muy poco interesantes, a comparación de la jugabilidad frenética en recreativas o las ingeniosas formas de optimización de Nintendo. La gran variedad de géneros disponibles en consola y su alta popularidad hicieron opacar los intentos de apuestas por las desarrolladoras en adoptar la PC como una alternativa a las consolas. No obstante, acompáñame a ver 5 títulos que volcaron este panorama e hicieron de la PC una alternativa más que excelente para los videojuegos. A inicios de la década de los 90, cuando los gráficos apenas se asemejaban más a píxeles que a realidades, un juego emergió para desafiar todas las expectativas y establecer un nuevo estándar en la industria. Hablamos de Doom, un fenómeno que dejó su huella imborrable en la historia. Considerado como el padre de todos los shooters, Doom trajo consigo una revolucionaria forma en cómo se hacían los juegos. Desarrollado por el legendario id Software, Doom no solo fue un juego, fue un cataclismo que revolucionó el género de los shooters en primera persona. Su historia se entreteje con la ambición desenfrenada de un pequeño grupo de desarrolladores, liderado por John Carmack y John Romero. El año era 1993 e id Software ya había probado las mieles del éxito con Wolfenstein y sus revolucionarias características. Doom llegó como un vendaval de violencia y creatividad. Su motor gráfico revolucionario permitía una experiencia tridimensional, llevando a los jugadores a una realidad virtual nunca antes vista. Pero no solo se trataba de tecnología, era sobre desafiar los límites. La narrativa sin concesiones y la acción implacable marcaron a Doom como el referente de los shooters, pero más allá de la brutalidad, el juego abrió las puertas a la creatividad. Los modos multijugador y las herramientas de creación de niveles llevaron a comunidades enteras a experimentar y crear sus propias versiones de la pesadilla Doom. Doom no solo fue un juego, fue un fenómeno cultural. La implementación de por aquel entonces de la primitiva LAN dio inicio a la diversión en línea y las competiciones de LAN se multiplicaron, estableciendo las bases para el auge de los eSports. En lugar de ser un simple pasatiempo, Doom se convirtió en un fenómeno que definió a una generación y allanó el camino para los shooters modernos. Corría 1998, cuando la estrategia estaba a punto de explorar nuevos horizontes. Un juego que llegó como el desafío supremo de la PC, llevando la táctica a niveles nunca antes vistos. Este juego fue Commandos: Behind the Enemy Lines, una obra maestra que redefinió la estrategia en el mundo de los videojuegos. Pyros Studio, responsable del desarrollo de este juego, redefinió el género con este título. Este juego no solo fue una revelación, fue un desafío para la mente estratégica de los jugadores. Detrás de su creación se encontraba un equipo apasionado que buscaba trascender los límites del género de estrategia en tiempo real. Commandos: Behind the Enemy Lines se destacó por su enfoque meticuloso y su narrativa intensa. La trama ambientada en la Segunda Guerra Mundial llevó a los jugadores detrás de las líneas enemigas, enfrentándolos a desafíos tácticos que requerían astucia y precisión. Lo que realmente distinguió a Commandos fue su enfoque en el realismo táctico. Cada misión presentaba un rompecabezas estratégico único, desafiando a los jugadores a coordinar sus movimientos, aprovechar el terreno y utilizar habilidades especiales para superar obstáculos aparentemente insuperables. Además, el grado de inversión que brindaba era un factor clave para tenernos horas y horas al tanto de todo lo que pasaba. Pero Commandos no solo era un juego,
Era un desafío intelectual que inspiró a una comunidad global de estrategas. Los fanáticos compartían tácticas, creaban contenido y expandían la experiencia más allá de las fronteras del juego original. La idea original de Commandos dio origen al nacimiento de varias obras relacionadas, tomando a este como inspiración, Command & Conquer, Red Alert 2 y otros juegos de naturaleza bélica. En el 96, cuando los FPS gozaban de una recién adquirida popularidad, un juego emergió como un terremoto en la industria. Ese juego fue Quake, un título que no solo sacudió los cimientos de los first person shooters, sino también catapultó a la PC hacia la escena competitiva de manera inigualable. Una inevitable secuela de Doom, Quake, también desarrollado por id Software, no solo fue la siguiente evolución lógica, fue una revolución en sí misma. John Carmack y su equipo buscaban llevar a los FPS a un nuevo nivel, y lo hicieron con una maestría y visión inigualables. Quake se destacó por su innovador motor gráfico 3D, que permitía una experiencia de juego inmersiva y fluida. La capacidad de movimiento en 3 dimensiones rompió las barreras establecidas, llevando a los jugadores a un frenesí de acción y agilidad que no se había experimentado antes. Pero lo que realmente definió a Quake fue su incursión con su jugabilidad en línea y los primeros pasos para establecer una escena competitiva. El modo multijugador no solo era un añadido, era el corazón del juego. Partidas frenéticas y competiciones en línea dieron paso a la nueva era de los deportes electrónicos. Quake se convirtió en la piedra angular de los deportes electrónicos, atrayendo a jugadores de todo el mundo para competir en torneos. La escena competitiva se desarrolló a una velocidad vertiginosa y Quake se convirtió en sinónimo de competición. Tanto así que el jugador Dennis Tresfond, que por aquel entonces era un completo desconocido, fue quien popularizó la típica forma de jugar shooters. La mano izquierda en las teclas A, S, W y la derecha controlando el mouse. La efervescencia a finales de la década de los 90 dejó a dos titanes alzándose para definir el género de estrategia en tiempo real en la PC. Age of Empires 2 y StarCraft, con su enfoque único y visionario, marcaron una era donde la estrategia no solo se jugaba, se forjaba en las entrañas de la mente del jugador. Ensemble Studios y Blizzard Entertainment, ambas adquiridas posteriormente por Microsoft, fueron los maestros en la creación de mundos, dando vida a estas epopeyas. Age of Empires 2, con su enfoque en la construcción de imperios medievales, y StarCraft, llevando a los jugadores a un conflicto intergaláctico. Estas dejaron huellas imborrables en la historia de los videojuegos. Age of Empires 2 nos transportó a la edad medieval, desafiándonos a construir y dirigir civilizaciones a través de épicas batallas. La diversidad de las civilizaciones y la complejidad estratégica ofrecieron a los jugadores una experiencia que iba más allá de la mera táctica militar. Pero Age of Empires 2 no era un juego solo de estrategia, era una odisea que celebraba la diversidad cultural y narrativa. Desde la expansión de tu imperio hasta las épicas batallas a gran escala, cada decisión tenía el potencial de forjar un destino único. Mientras tanto, StarCraft nos catapultó a un futuro distante, donde 3 razas únicas se enfrentaban en un conflicto intergaláctico. La complejidad táctica de equilibrar entre los Terra, Protoss y Zerg creó una experiencia estratégica que desafiaba incluso a los jugadores más pulidos. StarCraft no solo fue un juego, fue una avalancha espacial que trascendió los límites del género de estrategia. El potencial que ofrecía a nivel de multijugador lo llevó a ser el juego online más popular de la época, llevado a ser considerado como deporte nacional en Corea del Sur. La intensidad y el frenetismo detrás de una partida competitiva sigue asombrando incluso hasta los días de hoy. Por otra parte, Age of Empires ha sido de los pocos juegos que han envejecido de forma entrañable. Varias actualizaciones a nivel gráfico e implementación de nuevo contenido dan fe de ello, sin dejar de lado que a más de 20 años de su primer lanzamiento, aún siguen habiendo torneos competitivos de este título. A inicios del nuevo milenio, cuando la competencia comenzó a tomar forma, llegó un juego que demostró que los deportes electrónicos eran algo para tomarse muy en serio. Ese juego fue Counter-Strike,
Una revolución que no solo transformó la forma en que jugamos, sino también la manera en que vemos los videojuegos. Desarrollado inicialmente como un mod para Half-Life, Counter-Strike evolucionó de ser una creación de la comunidad a convertirse en un fenómeno global. Los creadores Min Lee y Jess Clive inadvertidamente sentaron las bases para que se convirtiera en un nuevo capítulo en la historia de los videojuegos. Counter-Strike se destacó por su enfoque táctico y el juego en equipo. La mecánica de juego simple pero profunda creó una experiencia que requería no solo habilidad individual, sino también coordinación estratégica entre los jugadores. Cada ronda era una historia por sí misma. Lo que hizo a Counter-Strike verdaderamente revolucionario fue el perfeccionamiento de cada rasgo y concluso de títulos anteriores y de la adopción de los deportes electrónicos como plataforma en la competencia. A medida que los torneos y ligas se multiplicaban, Counter-Strike se convirtió en el catalizador que llevó a los videojuegos a los escenarios y a las pantallas de todo el mundo. Los eventos en vivos y las multitudes enfervorizadas se convirtieron en la nueva normalidad. Counter-Strike no solo era un juego, era un espectáculo que atraía a jugadores y espectadores por igual. Los jugadores profesionales se convertían en íconos y las competiciones se transmitían a través de plataformas globales. Counter-Strike se convirtió en la fuerza propulsora de los deportes electrónicos, allanando el camino para el reconocimiento y respeto que los jugadores profesionales merecían. Cada ronda, cada kill era una pieza de la narrativa en la constante evolución de la escena competitiva. Finalmente, al mirar atrás y ver lo complejo que ha sido el posicionamiento de la PC como plataforma para juegos, queda muy claro que no solo ha sido testigo del cambio, sino también ha sido la fuerza impulsadora detrás de él, desde desafiar la popularidad de las consolas hasta forjar el camino de géneros icónicos. La PC se ha convertido en el epicentro de la innovación y la revolución en la industria. Sin dudas, títulos populares hoy en día como los Battle Royale, los MMO y los MOBA no gozarían del prestigio en escena si no fueran por estos radicales pero muy revolucionarios conceptos de juegos. De manera que producto de esto, la plataforma PC pasó de llenar pequeñas salas de computación a llenar estadios repletos por fanáticos queriendo ver una partida competitiva. Pero bueno, ¿ya tú lo sabías? Déjanos en los comentarios tu opinión. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Créeme que me estarías ayudando mucho con el algoritmo. Suscríbete para estar al tanto de todo mi contenido y hasta la próxima. Chao, chao.